Sí, apenas le íbamos a empezar. Ok, bueno. Aquí lo que estamos viendo o recordando es que para que haya una contracción desde el punto de vista de la unidad funcional del músculo cardíaco, que es la sarcómera, debe de haber un alargamiento de esta, y este alargamiento va a favorecer el contacto entre el filamento delgado y el filamento grueso para formar esos puentes cruzados entre la actina y la miosina, y de esta forma que ocurra la contracción. Pero si empieza a alargarse de más, lejos de seguir formándose estos puentes cruzados, van a disminuir. Por lo tanto, la contracción, la fuerza de la contracción va a ser menor. Y habíamos dicho que la longitud máxima de trabajo de lo que es la sarcómera se encuentra más o menos, perdón, vamos a ver aquí, ya, se encuentra en reposo, es entre 1.8 a 1.9 micras, y su longitud máxima es entre 2.2 a 2.3. Y habíamos dicho que si la sarcómera llega a crecer hasta 3.6, ya no hay contracción. Entonces, a partir de su longitud máxima hasta 3.6, la fuerza de contracción, lejos de seguir aumentando, empieza a disminuir. ¿Vale? Bueno, entonces, aquí vamos a ver que tanto la sístole, que es la contracción del corazón, como la diástole, que viene siendo la relajación, va a haber cambios de la longitud de la sarcómera. Ahora vamos a irnos un poquito más a lo macro, es decir, va a haber cambios de longitud en cuanto a la fibra muscular, en el cardiomiocito. Este cambio de longitud se le va a llamar tensión, ¿sí? Y en el caso de la sístole, que es la contracción, se le llama tensión activa. Esto es muy importante que lo tengan en mente, tensión activa, ¿ok? En la diástole también va a haber un cambio de la longitud, porque a partir de la sístole sigue la diástole y después este ciclo se vuelve a repetir, pasa nuevamente a la sístole. Entonces, después de haber una contracción viene la relajación, nuevamente va a haber un cambio de la longitud, ¿sí? Por lo tanto va a haber otra fuerza, y esa fuerza también se le puede decir que es tensión o se le llama tensión, pero ahora de lugar de ser una activa va a ser una tensión en reposo. Entonces, esta es una relajación. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a encontrar varios elementos que van a favorecer esta tensión activa y esta tensión en reposo. Ya hablamos algo de los elementos que favorecen la tensión activa, que es principalmente las proteínas o filamentos delgados y gruesos, actina y miosina, que va a favorecer la unión de estas dos proteínas formando puentes cruzados. Y entre mayor puentes cruzados va a haber mayor fuerza de contracción, ¿sí? Va a ser mayor la contracción. Ahora, la relajación también vamos a encontrar algunos elementos que van a favorecer esto, y entre ellos serían fibras que son fibras elásticas, ¿sí? Y ya vimos entre ellos algunas proteínas, como es la titina, que va a favorecer mucho esta elasticidad de lo que es la sarcómera. La titina es una proteína muy grande que estaría fijado principalmente lo que es a partir de la línea Z a los filamentos gruesos. Tiene un componente elástico, pero también vamos a tener este tejido de colágeno o fibras de colágeno, principalmente del tipo 1, pero ¿qué creen? Estas fibras no son elásticas, son rígidas. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces ¿qué tiene que ver estas fibras rígidas con la relajación o con el aumento de la longitud de la sarcómera? Pues estas fibras rígidas van a limitar el tamaño de la elongación, es decir, van a evitar que el músculo cardíaco vaya más allá de 3 micras. Le va a empezar a poner resistencia. Entonces, si se dan cuenta, el
el mismo músculo cardíaco, pues con sus estructuras, con sus proteínas, se va a estar protegiendo para que no se estire más la sarcómera o el músculo de lo normal o de sus límites fisiológicamente normales. ¿Llega a alargarse el corazón o la fibra? Sí, sí se llega a alargar más de estos 2.3, y en estos vamos a encontrar que el corazón se dilata cuando se hace más grandes. Entonces, al dilatarse, sus paredes se adelgazan, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza de contracción va a ser menor. Y hay una enfermedad en donde el corazón está dilatado, que se le llama corazón de bovino o bovis cordis, ¿sí? Está muy dilatado, entonces es un corazón insuficiente porque no expulsa la cantidad de sangre adecuada hacia lo que es los tejidos. Entonces, también conocido como corazón de buey, sin agraviar a nadie. Ok, entonces esto es lo que va a proteger al músculo que no se estire. Entonces se dice que comparándolo el músculo cardíaco con el músculo esquelético, el músculo cardíaco es más rígido, más fuerte, ¿ok? Bueno, aquí tenemos, bueno, ante todo esto que hemos hablado, ahora la pregunta sería, ¿qué es tensión? ¿Qué me podían decir como concepto de lo que es tensión? Fuerzas opuestas que se ejercen sobre un cuerpo. Perfecto. Son dos fuerzas opuestas que se están ejerciendo sobre lo que es un cuerpo. Muy bien, eso es tensión. En este caso vamos a tener una tensión activa y una tensión pasiva. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, es difícil decir en qué tamaño, yo ya había comentado, en qué tamaño tiene la sarcómera en reposo, porque siempre está en actividad, nunca está en reposo como tal, ¿ok? Pero aquí tenemos este ejemplo de un músculo, de una fibra muscular que entre comillas está en reposo. Le vamos a ejercer una fuerza, una tensión. ¿De qué tipo de tensión sería esta? Activa. No. No, en reposo. De relajación. Reposo. Sería una tensión pasiva, que lo va a estar estirando, lo va a estar jalando. Entonces es una tensión pasiva. Entonces, esa tensión pasiva va a estar almacenando una energía potencial que después se va a transformar en una energía cinética que va a originar movimiento. Entonces, esta energía potencial la vamos a representar con este resortito. Entonces, lo vamos a estar jalando y este resorte se va a estar estirando, lo que va a estar guardando esta energía cinética. Y posteriormente, cuando se libere esta energía cinética, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar otra tensión. ¿Qué tensión sería esta? Cuando se contrae, cuando este resorte se va a contraer. ¿Qué es el que activa? ¿Ok? Entonces, esta energía potencial que se transformó en cinética va a cortar lo que es la fibra cardíaca. Entonces, aquí vamos a escuchar mucho ya lo que es una ley, que es la ley de Frank Starling, que nos dice, entre mayor elongación, mayor fuerza de contracción. ¿Quedó claro? ¿Eh? Bueno, entonces, la acción de la fuerza, tensión es la acción de fuerzas opuestas que están sometiendo a un cuerpo, que ya es como lo habían dicho anteriormente. Entonces ya habíamos dicho, entre más alargamiento de la fibra cardíaca dentro de los límites normales, va a haber una mayor formación de puentes cruzados. ¿Y esto por qué va a ser? ¿Cuál va a ser la causa de la formación de estos puentes cruzados? Bueno, para que haya formación de puentes cruzados, de lo que hemos visto al inicio después de lo que es el examen parcial,
condiciones o qué situaciones debe de cumplirse para que haya una contracción? ¿Deben de haber la actina y la miosina? Calcio. Okay. Debe de haber calcio, perfectamente, calcio. Entonces habíamos dicho que para que haya contracción, la concentración de calcio debe de estar aumentada. Si no hay calcio, no va a haber contracción. ¿Y de dónde se va a estar liberando, ojo, de dónde se va a estar liberando la mayor cantidad de calcio para la contracción? El retículo sarcoplásmico. Muy bien, del retículo sarcoplásmico a partir de los canales de rianodina. ¿Sí? Entonces, si no hay calcio, no se van a formar lo que son los puentes cruzados. Entre la actina y la miosina. Entonces, para que haya puentes cruzados necesitamos calcio. ¿Ok? Ahora, tenemos una proteína que es la troponina, que tiene 3 fracciones. Tiene troponina C, troponina T y troponina I. ¿Ok? Entonces, cuando hay calcio, un aumento de calcio, se va a estar activando la troponina N y esto va a favorecer que se formen los puentes cruzados. ¿Vale? ¿Hasta aquí va quedando claro? También, para que se formen los puentes cruzados, ¿qué se requiere? Para que se una la cabecita de la miosina con la actina, ¿qué se requiere? ATP, se requiere energía. Entonces también tiene que haber un estímulo acerca de lo que es el lugar en donde se encuentra la enzima ATPasa. ¿En qué parte de la miosina se encuentra la enzima ATPasa? En S2. En el S1. Está en el S1. Aquí vamos a encontrar lo que es la ATPasa. ¿Ok? Entonces, este estiramiento que va a ocasionar la tensión pasiva va a hacer que haya, mayor liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico a través de la actividad de los canales de rianodina. Este calcio se va a unir a la troponina C, lo que va a favorecer que se forme mayor cantidad de puentes cruzados. Pero para que se formen también los puentes cruzados, debe de haber una mayor afinidad de lo que es la porción S1 de la meromiosina pesada que se encuentra en la ATPasa para que ocurra lo que es la contracción. Hasta aquí va quedando claro. Y todo esto es a partir de lo que es el estiramiento. Por eso, de la ley de Frank-Starling, que a mayor elongación, mayor fuerza de contracción. Pero importante tomar en cuenta que todo está dentro de los límites fisiológicamente normales. Porque si se rebasa esa elongación fisiológicamente normal, lejos de aumentar la fuerza de contracción, va a disminuir la fuerza de contracción. ¿Ok? Bueno. Aquí tenemos en esta gráfica cómo va a haber lo que es una elongación de lo que es esta fibra muscular. Y vemos cómo aquí la elongación o el alargamiento de la fibra muscular es muy poquito. E incluso vemos que la relación o la formación de puentes cruzados entre el filamento delgado y el filamento grueso es poco, no es mucho. Entonces, la tensión pasiva no fue mucho para que se genere una gran tensión activa. Y aquí vemos, esto vendría siendo la tensión pasiva y esto es la tensión activa. Vemos cómo hubo esta fuerza almacenada que se va a convertir en energía cinética en el momento que se va a contraer, pero si se dan cuenta es poquita. Luego aquí se aplicó mayor tensión pasiva, vean cómo aumentó. Se separaron, o sea, alargó un poquito más lo que es la sarcómera y se formaron mayor cantidad de puentes cruzados. Entonces, la tensión activa va a ser mayor. Aquí
aquí podríamos decir que llegó hacia su longitud máxima. Entonces, por eso la fuerza de contracción fue mayor. Y vean aquí cómo aumentó lo que es la elongación. Podríamos decir que fue más de lo que es su longitud máxima. Por lo tanto, habíamos dicho que en este momento, lejos de aumentar la fuerza de contracción, va a disminuir. Y vemos cómo aquí aumentó lo que es la tensión pasiva y vean el resultado de la tensión activa. Es mucho más corto. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que hay límites fisiológicos. ¿Vale? Entonces, en circunstancias normales, el músculo trabaja en longitud por debajo de la longitud máxima. ¿Cuál es esta longitud? Tenemos longitud máxima que es de 2.2 a 2.3 micras. Entonces, el músculo cardíaco va a trabajar en longitudes por debajo de la longitud máxima, que sería entre 1.8 a 1.9 micras. ¿Sí quedó claro? Esta es el promedio, la longitud promedio en que va a estar trabajando en reposo. De tal forma que si incrementa la longitud, va a incrementar la tensión de reposo. Es decir, a esta longitud va a ser su máxima fuerza de contracción. Esta tensión de reposo se va a transformar en tensión activa y por lo tanto la contracción. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? En esta gráfica que vemos abajito, vemos lo que es la tensión pasiva, está en la línea de abajo, y vemos cómo esta va a ir aumentando, pero no la tensión, la máxima tensión pasiva no quiere decir que nos va a dar la máxima tensión activa, ¿sí? Vean cómo en el número 1 la tensión pasiva máxima llega a este nivel, y aquí vemos cómo sería la mayor fuerza de contracción. ¿Ok? Y sin embargo, si nos vamos en el punto 5 comparado con el punto 6, que sería la tensión activa, vean cómo la tensión o la tensión activa es mínima, la contracción se redujo. ¿Vale? Entonces, es importante entender esto. Ahora vamos a ver lo que es la diástole, que es la relajación. Es decir, vamos a tener lo que es la tensión pasiva. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es nuevamente la representación del músculo cardíaco. Y le vamos a poner un peso. Este peso va a ser que esta fuerza que se va a ejercer va a ser la tensión pasiva. Entonces, dependiendo del peso que le coloquemos, va a ser que se alargue esta fibra, ¿sí? Y puede llegar a su máxima longitud en reposo, ¿ok? Que en el caso del corazón, lo vamos a seguir repitiendo, sería de 2.2 a 2.3 micras, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esta fuerza. A esta fuerza en el corazón se le llama precarga. ¿Y quién es el que va a estar haciendo o ejercer esta presión sobre las paredes del músculo cardíaco? ¿Qué es lo que va a hacer que la cavidad cardíaca aumente de tamaño? Aquí es perfecto. La sangre. La sangre va a ejercer una presión sobre lo que son las paredes ventriculares, y esta presión va a ocasionar que se estire lo que es el músculo cardíaco. Entonces, la sangre que viene de las aurículas se le va a llamar precarga. ¿Ok? Y el volumen a nivel del ventrículo, cuando se llena a su máxima capacidad, le vamos a conocer como un volumen. ¿De qué fase del ciclo cardíaco estamos hablando? ¿De la sístole o la diástole? Estamos hablando de la diástole, está en relajación, se está estirando. Entonces, este volumen que va a ejercer la presión sobre las paredes ventriculares le vamos a llamar volumen sistólico. ¿Ok? Pero la sístole tiene un tiempo determinado.
aquí es el inicio y aquí está el final. ¿En dónde va a tener su máximo volumen? ¿Al inicio o al final de la diástole? Al inicio. Al inicio se estaría llenando de sangre el ventrículo. ¿En dónde alcanzaría? ¿No? Al final. Pues al final. Háganle cuenta que ustedes tienen un vasito y le van a echar agua. La cavidad ventricular sería el vasito y la jarra que van a estar ocupando para echar el agua es la aurícula. Entonces, al inicio, el ventrículo tiene muy poquita agua, sangre. Entonces lo empiezan a llenar. Este sería el inicio. Entonces, ¿en qué momento de la diástole se termina de llenar el ventrículo? Al final. Pues al final, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que la precarga va a estar a su máxima capacidad al final de la diástole. ¿Sí quedó claro esto? ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Profe, ¿cuál Entonces, dijo que era el concepto de precarga? la precarga sería la sangre que va a ejercer, esta sangre que se va a encontrar en el ventrículo, va a ejercer una presión hacia lo que son las paredes ventriculares. Y esto va a hacer que se distienda las paredes ventriculares, que se alarguen, que se elongue la fibra muscular. Entonces, en esta imagen, el peso que estamos poniendo o colocándole a esta fibra muscular va a hacer que se alargue. En este caso, en el corazón, pues no le vamos a poner un peso, mejor lo vamos a llenar con agua. Háganle cuenta que es un globito, y si le echan agua, ¿qué va a pasar con el globito? Va a agrandar. Perfecto, esto es lo que va a pasar con el corazón. El agua que está entrando va a hacer que las paredes ventriculares se estiren, es decir, que se alarguen. A esta agua que va a hacer este efecto en el globito se le llama precarga. ¿Quedó claro? Entonces, aquí cuando empezamos a echar agua al globito, es el inicio de la diástole. Y cuando termina de llenarse sería el final de la diástole. Vamos a suponer que este globito soporta 500 mililitros y nada más de esos 500 al inicio tiene, vamos a poner que tiene 50 mililitros. Entonces, ¿cuánto le va a caber a este globo? Pues le va a caber 450 mililitros al final, que estaría lleno. Entonces, ya dijimos que es un volumen, perdón, por eso decían que era diastólico. Es volumen diastólico. ¿Sí quedó claro? Pero está al final de la diástole. ¿Cómo le vamos a poner para que diga que es el volumen al final de la diástole? Diastólico final. Diastólico final, perfecto. Entonces sería volumen diastólico final. Pero como estamos en medicina y nosotros utilizamos un lenguaje médico, técnico, y entre ellos nos basamos en terminaciones grecolatinas, ¿cómo le podríamos decir? Sistólico. Vamos a ocupar el prefijo tele. Tele diastólico. Entonces, en cuanto al tiempo, el inicio, el prefijo se le llama al inicio, el prefijo que vamos a utilizar para indicar que es al inicio, le vamos a decir proto. Cuando está al final, le vamos a decir tele. Y cuando está en medio, meso. ¿Quedó claro? Y cuando ocupa todo, vamos a decir holo o pan. ¿Cómo se le está designando esta pandemia? Ah, ya dije. ¿Pandemia? ¿Qué quiere decir pandemia? ¿Todo? Pandemia. Todo el mundo. La enfermedad está en todo el mundo. ¿Sí quedó claro?
¿Qué quiere decir teléfono o televisión? ¿Tele no es distancia? ¿Lejos? No, lejos. Entonces, al final, lejos, sonido de lejos. Televisión, ver de lejos, ¿no? Entonces, por eso vamos a ocupar telesistólico, que es al final. Y proto quiere decir al inicio. Pero Meso, diastólico, en ¿no? medio. ¿Eh? ¿No es diastólico? Sí, aquí estamos. Perdón, otra vez. Sí, yo estoy con la sístole, no sé por qué. Diastólico. Tienes razón. Bueno, doctor, Uh-huh. ¿va a haber también un volumen protodiastólico y mesodiastólico o nada más? No. No, nada más vamos a utilizar aquí telediastólico. Vamos a encontrar otro volumen que va a ser volumen telesistólico. O también le vamos a poner volumen residual. Pero ya lo vamos a ver. Aquí lo que me interesa es que sepan qué quiere decir este término de tele. Entonces, el volumen telesistólico. Esto es importante que empiecen a manejarlo, lo que es proto, meso y tele. Porque vamos a encontrar soplos protosistólico o diastólico. Soplos mesosistólico o diastólico. Soplos telesistólicos o telediastólicos. ¿Sí quedó claro? Entonces ya saben en dónde se va a encontrar. Al inicio, durante o al final. De la sístole o de la diástole. ¿Quedó claro? Y si es durante todo el silencio sería holo o pansistólico. Holo sistólico o pansistólico. ¿Qué pasó? Entonces el volumen diastólico final él dijo que era lo mismo que telediastólico, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, a ese volumen telediastólico le vamos a llamar precarga, que es el volumen de la sangre que va a hacer que se elongue o que se alargue la fibra del músculo ventricular. ¿Quedó claro? Recuerden que este alargamiento es una tensión de reposo o pasiva. ¿Ok? Entonces, aquí la sarcómera va a tener un mayor contacto entre el filamento delgado con el filamento grueso y va a haber un aumento de la formación de puentes cruzados. Por lo tanto, esta energía potencial que se almacenó se va a liberar en energía cinética, que sería igual a contracción. ¿Quedó claro? Ahora bien, en histología vimos, el doctor Benigno nos dijo que en el músculo vamos a encontrar 3 zonas en el músculo cardíaco. Vamos a encontrar lo que es el endocardio, el miocardio y el epicardio. El miocardio prácticamente vamos a encontrar lo que es el músculo, pero en el endocardio vamos a encontrar una parte que es la parte subendocárdica y aquí vamos a encontrar sarcómeras. La característica de estas sarcómeras es que son más largas que las que están en el miocardio y en el epicardio. ¿Ok? En el miocardio aquí tenemos otras sarcómeras que están más chiquitas. Y en el epicardio vamos a encontrar que también va a haber una capa que se llama capa subepicárdica y que también aquí vamos a encontrar sarcómeras. Pero vean el tamaño de las sarcómeras, es más chiquita. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque va a haber algo que se llama mecanismo de reclutamiento. ¿Sí quedó claro? Va a haber mecanismos de reclutamiento. Entonces,
La sarcómera que está cerca de la cavidad, que vendría siendo a nivel del endocardio, son más largas. ¿Por qué? Porque van a recibir antes que estas dos, que las sarcómeras que están en el miocardio y en el subepicardio, la presión. Cuando lleguen a su máxima longitud, quien se van a empezar a estirar van a ser las del miocardio. Entonces estaríamos sumando la fuerza de contracción de la sarcómera que está en el subendocardio y la del miocardio. Y si llega mayor cantidad de sangre, pues las que se van a estirar serían la del subepicardio. Por lo tanto, la fuerza de contracción se les estaría sumando a esta. ¿Sí quedó claro? Chicos. Sí. Entonces, la máxima presión que va a aceptar el ventrículo para que se estiren estas tres sarcómeras es una presión de aproximadamente entre 12 a 20 milímetros de mercurio. Con esta presión van a hacer que se estiren tanto las sarcómeras del subendocardio, del miocardio y del subepicardio. ¿Ok? Entonces, con presiones de 12 milímetros de mercurio se estaría llegando al volumen telediastólico, que es igual a la precarga. Y el volumen telediastólico en promedio es de 120 mililitros. Si nosotros aumentamos esta precarga, de lugar de ser a 120